Esta palabra lleva por nombre la divinidad del Espíritu Santo. La semana pasada comenzamos a hablar del Espíritu Santo, comenzamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Dijimos que era fundamental para todo cristiano que tenga conocimiento del Espíritu Santo. No solo un conocimiento intelectual, sino que un conocimiento personal, vivencial. Tenga una relación íntima con el Espíritu Santo. Vimos que el Espíritu Santo es persona. ¿Se acuerdan? Vimos que es persona. ¿Por qué es persona? Porque tiene características de persona, de personalidad. Tiene emociones, tiene intelecto, tiene voluntad. Y hoy veremos que el Espíritu Santo es Dios. Vamos a ver la divinidad del Espíritu Santo. Y también podemos argumentar que es Dios porque tiene atributos exclusivos de Dios, propios de Él, que solamente Dios los tiene. Y qué privilegio tener el honor, tener ese privilegio del Espíritu Santo morando en nuestras vidas, en estos vasos de barro tan imperfectos, como decía yo antes. Él tiene todo el poder para sanar lo físico, lo emocional, lo que vemos y lo invisible, para borrar todas nuestras rebeliones, para fortalecernos. Eso hace el Espíritu Santo, nos empodera, restaura, transforma todo, hace todo nuevo. El Espíritu Santo no tiene límites, su poder no tiene límites. Para Él no hay nada imposible, absolutamente nada. Él puede cambiar personalidades, personas totalmente contrarias a Él, las puede transformar. No hay nada imposible, ni una enfermedad, por más terrible que sea, ni ninguna situación. Cuando le obedecemos, Él hace su obra. Debemos conocer al Espíritu Santo, debemos conocerlo. Por eso, esta palabra, la que se entregó la semana pasada también, poco a poco lo vamos conociendo. ¿Y por qué debemos conocerlo? Vamos a ver aquí en las Escrituras qué nos dice acerca del Espíritu Santo. Bueno, hoy vamos a ver que el Espíritu Santo es Dios. En la Escritura se le nombra de diferentes maneras al Espíritu Santo. Algunas de ellas, por ejemplo, el Espíritu de nuestro Dios, que está, para los que estén anotando, 1 Corintios 6, 11. No la vamos a leer, pero solamente si la quieren anotar. El Espíritu de nuestro Dios está en 1 Corintios 6, 11. El Espíritu de Jehová, Isaías 40, 13. El Espíritu de Jesús, en Hechos 16, 7. Al mismo Espíritu Santo se le va nombrando de diferentes maneras. El Espíritu de adopción, Romanos 8, 15. Qué hermoso y qué cercano nos llega esto, porque el Espíritu de adopción, haber sido adoptados. Y otro consolador. En Juan 14, 16, Jesucristo hablándoles de la promesa. Recibirán otro consolador cuando yo me vaya. Entonces, podemos afirmar que el Espíritu Santo es Dios, ya que tiene estos atributos que exclusivamente corresponden a Dios. Son solamente de Él, solamente de Él. Y vamos a ver algunos. Atributos, primero, antes de empezar con los atributos. Atributos. ¿Qué es atributo? Atributo es una cualidad o característica que es propia o inherente al ser.
es propia, es exclusiva, en este caso, de Dios. Los atributos de Dios son las características exclusivas que Dios posee y que nadie más las posee. Ahora sí, vamos a ir a Isaías 40, 13. Isaías está en el Antiguo Testamento. Isaías 40, 13. 13 y 14. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Y vamos a ver otra escritura. Vamos a leer las primeras y después vamos a ver. Ustedes me dicen a qué atributo se está refiriendo esta escritura. La que acabamos de leer y otra que vamos a ver en Primera de Corintios 2, Primera de Corintios 2, 11 y 12. Primera de Corintios 2, versículos 11 y 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿De qué atributo estamos hablando? Que lo hemos nombrado alguna vez. Estamos hablando de que en él está todo el conocimiento, está toda la ciencia. Él es omnisciente. Omnisciente. ¿Se dan cuenta? La primera escritura que leímos de Isaías hace varias preguntas. Estas preguntas retóricas. Estas son preguntas retóricas, que son preguntas que solo por el formularlas ya no es necesario la respuesta. O sea, está implícita la respuesta. Por ejemplo, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Nadie. La respuesta es nadie. Claro. Entonces, tanto Isaías como Primera de Corintios están hablando de la omnisciencia del Espíritu Santo. Como dijimos, omnisciencia significa que en él está todo el conocimiento. Él todo lo sabe. Su conocimiento es perfecto y absoluto en todas las cosas y trasciende al tiempo. ¿Se dan cuenta cuán importante es conocer al Espíritu Santo y tener una estrecha relación con Él? ¿Se dan cuenta lo importante que es? Y su omnisciencia, la omnisciencia del Espíritu Santo, la podemos experimentar cuando lo dejamos actuar en nuestras vidas, cuando no hay resistencia, cuando obedecemos a su palabra. ¿Quién más que Él sabe mis cosas, sabe mi personalidad, sabe cómo soy? ¿Quién más si Él me creó? Él sabe todo de mí, mucho más de lo que yo mismo me conozco. Sabe todo de mí, aunque yo no me doy cuenta. Él lo sabe. Y vamos a hablar también de su omnipresencia. Omnipresencia, que Él está en todo lugar. Vamos a ir al Salmo 139. Salmo 139. Versículos 7 y 8. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Su omnipresencia. Que Él está en todo lugar, en todo lugar. Aunque creamos muchas veces que estamos solos porque nadie más nos acompaña al lado nuestro, pero nunca estamos solos.
Y aunque estemos pasando momentos difíciles o muy difíciles, que a veces el enemigo quiere hacernos creer que Él no está, que es un Dios lejano, que no está. Sí, sí está. Siempre está presente. Y aunque estemos en el último lugar de la tierra, solos, pero no estamos solos. Aunque estemos en el monte Everest y que nadie más nos acompañe, ahí está Él. Así, y esperando que clamemos a Él cuando estemos pasando momentos difíciles. ¿Lo creen ustedes? Así como Pedro, me recuerdo esa escena cuando Pedro caminó sobre el agua. Mientras veía a Jesús, caminó, algo sobrenatural, un milagro. Pero después vio las circunstancias y empezó a hundirse, y le estiró la mano al Señor. Señor, sálvame. ¿Se acuerdan? Así. Y Él está ahí, Él estaba al lado. Así que cuando estemos en cualquier momento de dificultad, Él está ahí presente, a nuestro lado. Es un Dios cercano, es un Dios presente y podemos contar con Él siempre. Vamos a ir también al Antiguo Testamento, un poco antes en Job. Vamos a ir a Job, el libro de Job, que es el libro más antiguo. Job 33, versículo 4. Job 33, versículo 4. Capítulo 33, versículo 4. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Omnipotencia. Que en Él está todo el poder. Es un atributo exclusivo de Dios. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios. Dios tiene el poder de crear de la nada, en contraste con lo que inventa el hombre, con lo que va creando, que no es creación, no es creación, porque siempre el hombre toma algo ya creado para hacer algo nuevo. Por ejemplo, en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se acuerdan? En el principio creó, esa palabra creó en el hebreo original es la palabra vara, y esto implica crear de la nada, o sea, de la nada. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, Dios creó el tiempo, creó los cielos, creó el espacio, creó la tierra, creó la materia. Tiempo, espacio, materia. Solamente en el primer versículo de la Biblia podemos ver eso. Cómo Dios creó los tres elementos fundamentales, principales en el universo. Tiempo, espacio y materia. La Trinidad entera estuvo en la creación. Ese es nuestro Dios. Ahí estuvo el Padre, estuvo el Hijo y estuvo el Espíritu Santo. Y además el Espíritu Santo posee otros atributos, que vamos a verlo ahora. El Espíritu Santo es la verdad. Vamos a ir a Primera de Juan. Vamos a ver harta escritura hoy día. Primera de Juan 5 y 6b. Primera de Juan 5, 5. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Me parece que no es esta. No, es Juan, debe ser. El Evangelio de Juan.
Juan 5. Sí, es Juan 5. Tampoco. Ya. La voy a leer aquí. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Primera de Juan, ahí la voy a corroborar. 5, 6. 5, 6. Ya, no importa, no lo encuentro. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y ahora sí, vamos a ir a Juan 16, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan 16. Juan capítulo 16, versículo 13. 16, 13. La primera parte. Dice, pero cuando venga, aquí Jesucristo está hablando, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos revela a Jesucristo, y Jesucristo es la verdad. Por eso Él nos guiará a toda verdad. Solo Dios es la verdad. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es dador de vida. Vamos a ir a Romanos, que está después de Juan, Hechos, Romanos 8, 2. Romanos 8, 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahí mismo en Romanos 8, pero ahora saltamos al versículo 11, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gracias, Señor. Solo Dios puede dar vida. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo mora en todo creyente que lo acepta en estos vasos de barro. Todo cristiano genuino puede experimentar la transformación que el Espíritu Santo hace cuando el Espíritu Santo da vida o vivifica a nuestro espíritu que estaba muerto espiritualmente, estaba separado de Dios. Es como el ejemplo que ponía yo la otra vez, como si tengo un fósforo prendido y un fósforo apagado. Lo acerco, el fósforo que estaba apagado se vivifica. Eso es. Y esto, qué importante, lo que vamos a ver ahora. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Vamos a ir a la segunda carta de Pedro, ¿ya? Después de Hebreos, Santiago, segunda de Pedro, 1, 20 y 21. La segunda carta de Pedro, capítulo 1. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y otra escritura que habla también de la inspiración es 2 Timoteo 3:16. Vamos a ir a 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La inspiración de la Biblia es trabajo del Espíritu Santo, es obra del Espíritu Santo. Los escritores bíblicos fueron inspirados o guiados por el Espíritu Santo. Dios es el autor primario, porque muchos argumentan, no, que la Biblia fue escrita por hombres. Sí, por hombres, 40 hombres aproximadamente, de distintas épocas, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo, fueron guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los influenció, los guió, los empoderó de sí a escribir lo que él quería, lo que el Espíritu Santo quería que quedara registrado. Podemos decir que la Biblia fue exhalada por Dios, el aliento de Dios. Ahí podemos ver lo sobrenatural que es la Biblia. Porque 40 autores distintos en un lapso de 1500 años aproximadamente, todos los libros tienen algo en común. Todos, desde Génesis y Apocalipsis, todos hablan acerca de que el hombre necesita ser salvado por Jesucristo, por medio de la fe en Él. Todos. Entonces podemos ver, porque obviamente muchos hombres no se conocieron de los que escribieron. Otra cosa que el Espíritu Santo hace es que Él nos sella. Vamos a ir a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22. 2 de Corintios 1, 22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Él nos selló. Ser sellado por el Espíritu Santo significa que somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Él. Antiguamente los documentos se enrollaban, se le ponía un lacre y con el anillo se sellaba. El lacre se secaba y ahí quedaba un sello. Había que romperlo para abrir el documento. Ese es nuestro sello espiritual, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y qué significa? Que somos propiedad de Él. Propiedad. Vamos a ir a Efesios. Efesios 1:13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, este sello nos da seguridad de nuestra herencia eterna. ¿Se dan cuenta? No. Este sello significa que somos propiedad de Él y tenemos seguridad de nuestra herencia eterna. Y ahí mismo en Efesios capítulo 4, versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, este sello nos capacita para vivir como hijos e hijas de Dios. Y como evidencia real en nuestra transformación, cuando llegamos a Cristo, el Espíritu Santo nos sella y comenzamos a experimentar todas estas cosas. Comenzamos a sentirnos que somos propiedad de Dios, tenemos seguridad de nuestra herencia eterna
No estamos así, sino que tenemos seguridad y el Espíritu Santo nos capacita para vivir como hijos e hijas. Amados, el Espíritu Santo es Dios. Él desea cercanía, Él quiere ser conocido. ¡Qué privilegio! Aprovechemos este privilegio. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén.